Emiliano Zapata Salazar nace el 8 de agosto de 1879, noveno hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, Morelos, caserío que se asentaba en las tierras estériles lindantes a las fértiles que usufructuaba la hacienda del hospital, propiedad de Manuel Mendoza Cortina. La familia Zapata sobrevivía de la pequeña ganadería y de algunos cultivos. En los últimos 30 años, Anenecuilco estaba en conflicto por las tierras y aguas con la hacienda, porque lo que cuenta la tradición de Zapata, a los 8 años, al ver llorar a su padre ante el despojo de sus tierras por el hacendado, prometió devolvérselas cuando fuera grande. Zapata cursa la primaria en Anenecuilco y su infancia se desarrolla a la par que el latifundismo porfirista en Morelos. Desde joven recibía la influencia intelectual del profesor Pablo Torres Burgos, fundador del Club Liberal Melchor Ocampo, quien lo afilia a esta organización, y del también profesor Otilio Montaño, de ideas anarquistas y revolucionarias. Al perder a su padre a los 16 años, hereda un patrimonio suficiente para no tener que trabajar en las haciendas, cultiva sus propias tierras y cría su propio ganado. En 1905 participa en una comisión del pueblo de Yautepec que pretende resolver problemas de tierra con la hacienda de Atilloayán, y viaja a la Ciudad de México con este objeto. Al año siguiente asiste a una reunión para tratar conflictos de tierra de Anenecuilco, sin que tampoco se tengan soluciones. En 1909, al llevarse a cabo las elecciones para gobernador del estado, Zapata, que milita en el Club Democrático Liberal de Morelos, apoya al candidato independiente Patricio Leiva, hijo del primer gobernador de Morelos, quien pierde ante el candidato oficialista Pablo Escandón. Para ese entonces, las haciendas azucareras habían devorado muchas tierras comunales para ampliar sus cultivos y proveerse de agua, así como de la mano de obra de los campesinos despojados. Pero al que detonara la revuelta en gestación será la cancelación de arrendamiento de tierras de la hacienda a arrendatarios privados como Zapata para sembrar caña y aprovechar el auge de la demanda azucarera mundial. Se privó así a los campesinos del acceso a sus tierras que arrendaron y cultivaron durante siglos para su consumo y comercialización. En Morelos existían 24 ingenios que sumaban un tercio de la producción nacional de azúcar, con una gran inversión en maquinaria e infraestructura de riego. Esta industria era la más moderna en la región, pero su modernización requería la recuperación de todos los recursos de las haciendas antes arrendados, tanto como el despojo de la tierra y agua de las comunidades. El 21 de junio de 1909, el gobernador Pablo Escandón expidió el decreto sobre revaluación general de la propiedad raíz del estado de Morelos, que borraba de un plumazo todos los litigios pendientes sobre tierras, aguas y montes, a favor de quien los manifestara. Decreto que afectó los derechos que sobre los mismos reclamaban muchos de los pueblos despojados
por las haciendas y provocó que estos ya no vieran otra solución a sus problemas más que el levantamiento armado. El 12 de septiembre de ese mismo año, en una asamblea realizada en Anenecuilco, Zapata es nombrado representante de su pueblo Calpulqueleque para seguir la lucha por la restricción de sus tierras. Fue elegido por sus virtudes reconocidas y apreciadas por sus coterráneos. Destacaba por su rebeldía probada al enfrentarse a la justicia porfirista, por el estatus que tenía de ser un pequeño propietario de tierra, con ganado y un pequeño negocio que arriería que le permitía tener una vida sin lujos, pero sin el apremio de los jornaleros sin tierras. Era un charro valorado en el pueblo, buen jinete y tirador, sociable, a que le gustaban las corridas de toros, los jaripeos, las peleas de gallo y beber, sin excederse. Era un hombre de palabra, valiente, firme y generoso, y como muy pronto se vio, carismático. Zapata era alguien con quien los campesinos moralenses se podían identificar, pero también uno de los mejores de ellos. Por eso los ancianos del pueblo lo eligieron para que los encabezara en los difíciles tiempos que ya habían comenzado. Ávila Felipe, breve historia del zapatismo. El 11 de febrero de 1910 es enrolado por sorteo al noveno regimiento del ejército con sede en Cuernavaca. El 18 de marzo es dado de baja por influencias del dueño de la hacienda de Tenestepango, Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Díaz, quien se lo lleva como caballerango a la Ciudad de México. Regresa unos meses después y recupera por la fuerza tierras en el llano de Huajar, Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec, cuyo despojo protegía el propio jefe de la policía. Asimismo, meses más tarde participaba en una reunión secreta para comentar el plan de San Luis, que establecía la restricción de las tierras de las comunidades entre sus demandas. En esa junta se decide enviar a Pablo Torres Burgos a San Antonio, Texas, para entrevistarse con Madero, quien nombra a Patricio Leiva líder del movimiento y, en caso de no aceptar, al propio Torres Burgos. El 10 de marzo de 1911, en Villa de Ayala, Zapata se integra a una guerrilla de 70 hombres y días después toman Joyutla. Al ser aprendido y asesinado, Torres Burgos asume el mando por decisión de los campesinos. Se apodera de Ayoxiapan, asalta la hacienda de Chinemeca, toma Jonacatepec y ocupa Cautla el 19 de mayo siguiente. Al otro día los federales abandonan Cuernavaca y 8 días más tarde Zapata llega a la capital. La revolución maderista ha triunfado, pero los tratados de Ciudad Juárez implican que si los revolucionarios del sur y del centro, no así los del norte, que asumen la tarea de mantener la ley y el orden, no dejan las armas, el ejército federal los forzará a hacerlo. Zapata se resiste al licenciamiento de sus tropas, sin haber logrado la restricción
de tierras. No solo no son socialistas ni anarquistas, pero cuestionan la propiedad latifundista, cuyo sagrado principio comparten las élites porfiristas y maderistas. Madero les ofrece un buen rancho por sus servicios a la revolución. Zapata responde: Señor Madero, yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Si valgo en algo es por la confianza en que me han depositado. Quienes creen que les vamos a cumplir lo que se les tiene ofrecido. Al ser nombrado gobernador provisional de Morelos, Juan Nepomuceno Carrión, Zapata se inconforma y se entrevista con Madero, quien viaja a Cuernavaca con la intención de lograr el desarme de los zapatistas y nombrar otro gobernador. Pero los hacendados se oponen e inician una campaña de prensa en Ciudad de México para etiquetar a Zapata como el Atila de El Sur. Mientras Zapata licencia a sus tropas y presiona por que se nombre el nuevo gobernador y se restituyen las tierras de los pueblos. Carrión y el presidente León de Barra convocan a elecciones para el Congreso local. El 9 de agosto, el general Victoriano Huerta marcha a Morelos con instrucciones de desarmar por la fuerza a los zapatistas. En respuesta, Zapata pide respeto a la soberanía estatal, la separación de cargo de Carrión, el nombramiento del nuevo gobernador que común acuerdo con los jefes revolucionarios y que no se use el ejército para mantener la seguridad pública. A cambio, ofrece el licenciamiento y retirarse a la vida privada. El conflicto con los latifundistas se agudiza. Madero y Zapata se reúnen en Cautla. Le dice a Madero: yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que los derrotados ganan, de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, de que después de triunfante la revolución salga no solo de mi estado, sino de mi patria. Así hágalo saber a todos, que a Emiliano Zapata no se le compra con oro. Acuerdan que el ingeniero Eduardo Hey asuma la gubernatura, que el teniente coronel Raúl Madero continúe la jefatura del ejército y que al día siguiente principie el licenciamiento, pero de la Barra envía más tropas. Ante estos hechos, Zapata duda de la autoridad de Madero, le señala que cada vez más está en sus manos de sus enemigos. No entiende cómo, habiendo triunfado los revolucionarios, tienen que someterse a los exporficiristas vencidos. Zapata lanza un manifiesto al pueblo de Morelos el 27 de agosto de 1911 y en respuesta el presidente de la Barra ordena a Huerta su exterminio. Huerta ocupa Cautla y en Chinameca casi logra aprender a Zapata. Entonces los zapatistas deciden pasar a la ofensiva y toman Topilejo, Tulihualco, Nativitas, San Mateo y Milpa Alta. Al tomar posesión, Madero el 6 de noviembre siguiente sustituye a Huerta por Caso López como acto de buena voluntad, pero ya es tarde, porque el 28 de noviembre del mismo año Zapata proclama el Plan de Ayala con el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
El plan, elaborado por Otilio Montaño, desconoce a Madero y declara a Pascual Orozco jefe de la revolución y, en su defecto, el propio Zapata propone que una junta nombre a un presidente interino que convoque a las elecciones para integrar un Congreso que a su vez realice elecciones para conformar los otros poderes. Asimismo, exige la reivindicación de los indígenas, la repartición de latifundios mediante la expropiación de los hacendados, con la indemnización respectiva, la restitución de terrenos, montes y aguas que a los pueblos o ciudadanos que haya sido despojados de ellos, y postula que la lucha armada, que es el único medio de obtener justicia. Así, la cuestión de la tierra será decidida por las masas armadas, sin leyes ni tribunales, al revés de lo que plantea Madero. Serán los latifundistas, no los pueblos, quienes tendrán que reclamar sus derechos de propiedad a los tribunales. En sus 5 primeros artículos, el Plan de Ayala hacía un ajuste de cuentas con Madero, quien había dejado la revolución a medias y se había convertido en un obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, la originalidad del Plan de Ayala estriba precisamente en los postulados que iban más allá de esa continuidad con el proyecto maderista. El artículo 6, el más importante, establecía que los pueblos y los individuos que habían sido despojados de sus tierras, aguas y montes por los hacendados, caciques y científicos entrarían en posesión inmediata de ellas y las defenderían con las armas en la mano. El siguiente artículo establecía las bases de la reforma agraria mediante la dotación de terrenos. Los pueblos e individuos que no hubiera sido despojado y que no tuvieran tierra deberían obtenerla a través del Estado mediante la expropiación previa indemnización de la tercera parte de los latifundios con cuyas tierras se dotaría a los ejidos coloniales e individuos que carecieran de ellas. A continuación, el Plan de Ayala, los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan serían nacionalizados. Las 2/3 partes de esas propiedades confiscadas se destinarían a pagar pensiones para las viudas y huérfanos de la Revolución. El artículo 9 reivindicaba la época de la Reforma a la figura de Juárez y las leyes de desamortización, elementos significativos en la ideología liberal y que forman parte del horizonte cultural, político y compartido con la tradición liberal mexicana por la mayoría de los grupos políticos e intelectuales laicos y por la posición laica del país, que en décadas atrás. Finalmente, los artículos 12º y 13º tratan el asunto del poder y establecía que los poderes públicos locales, estatales y nacionales se nombrarían por las juntas de jefes revolucionarios de cada entidad, quienes asumirán las facultades para llevar a cabo las transformaciones especificadas por el plan. Hecho eso, se convocaría a la elección constitucional de las autoridades en el ámbito nacional.